Muy buenas tardes a todos. Créanme que se está cumpliendo aquí uno de mis sueños infantiles, conocer el lugar donde se fabrican y se procesan las palabras. Llevo como 40 años viviendo en Bogotá, pasaba por el frente y siempre pensaba, ¿cómo será eso allá adentro? Y en este momento estoy sabiendo cómo es esto aquí adentro. Agradezco mucho la invitación y sobre todo por estar en este lugar y particularmente por estar con todos ustedes en este que es un momento que para nosotros los periodistas siempre consideramos privilegiado, porque toda coyuntura en la que se nos permita pensar en nuestro oficio es una coyuntura que nos favorece, y más si la oportunidad nos la brinda la presencia del profesor Edgar Morán. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Edgar Morán con periodismo? Y resulta que fue director de 2 revistas, y cuando uno dirige una revista se tiene que untar de tinta. De modo que vemos al doctor Edgar Morán untado de tinta, pero no solo eso. Al saber que venía y al recibir la invitación, me pasó algo muy parecido a lo que sucedía cuando se anunció la visita de Ryszard Kapuscinski. Cuando lo tuve delante, le tuve que decir con toda sinceridad, yo le tengo mucho miedo a este encuentro, porque usted me podrá exigir derechos de autor por muchos millones de pesos. Lo he citado tantas veces. He utilizado sus textos en tantas columnas y conferencias que usted tiene todo el derecho a reclamarme derechos de autor. Ese viejo amable se rió como un viejo amigo. Algo parecido me sucede en este momento con el profesor Morán. He utilizado tantas veces algunos de sus textos, de sus ideas, que él podría en este momento demandarme ante cualquiera de las entidades que defienden los derechos de autor. Hay 2 ideas que me parecen importantísimas, o por lo menos las he utilizado, porque las he encontrado de una inmensa utilidad para los periodistas. La primera idea, cuando él nos habla acerca de esa parte de la realidad que no se ve, que es lo posible. Conversando con periodistas de todas partes, siempre traigo a cuento esta idea. Veo que la aplicación para el periodismo es una aplicación inmensa. Quizá nos hemos acostumbrado a mirar lo evidente, pero no lo que está detrás de las evidencias. Y resulta que el periodismo se enriquece cuando no solo mira lo que captan los sentidos, sino cuando descubre lo que puede encontrar la inteligencia, y es lo posible. Mirar lo posible es el fundamento de la esperanza. Y hacer un periodismo de esperanza es una de las deudas que tenemos con nuestras sociedades. Nuestro periodismo generalmente es desesperanzado. Y oír al profesor Morán hablar de esa parte de la realidad que permanece oculta hasta que alguien la pone en evidencia, constituye un reto para el periodismo. Y es poner en evidencia todo lo posible que hay en los distintos hechos. Y hay otra idea que me parece importante, al menos la he utilizado así, y es cuando él habla del pensamiento complejo. Me hizo recordar que a comienzos del siglo XX, Pulitzer le decía a los periodistas que ser periodista no es solamente hacer noticias, sino mirar lo que hay más allá de la noticia.
o sea, la cara oculta de la luna. Esa es parte de la complejidad de los hechos. Pero además está implícito en una de esas normas que por citadas se convierten casi en insignificantes, que es aquella que te ordena utilizar varias fuentes. Allí está implícita la afirmación de que la realidad tiene multiplicidad de aspectos y que una noticia bien dada tiene en cuenta esa multiplicidad de aspectos. Esos podrían ser algunos de los temas de nuestra conversación de hoy. Y son temas que podrían tener aplicación en los hechos por los que nos están interpelando a los periodistas, los receptores de información en estos días. El cubrimiento que ustedes han hecho, nos dicen, acerca del secuestro y de la liberación del periodista Anglais. El cubrimiento que ustedes han hecho acerca de la acusación contra Sigfredo López. El cubrimiento que hicimos sobre el atentado contra el exministro Londoño. Son 3 hechos que se han acumulado en estos días y sobre todo que han multiplicado las preguntas. Por eso considero que es una oportunidad privilegiada de reflexionar conjuntamente acerca de todo esto con la compañía de Silverio por un lado y la compañía de este excelente cronista y redactor político que es Edulfo Peña. Con ellos nos vamos a hablar de todos estos asuntos. Inicialmente, cada uno de ellos va a hacer una exposición de lo que es su pensamiento y de lo que es su aporte para esta conversación. Yo pensé mucho cuando me dijeron que hiciera de moderador, porque moderador es el que pone moderación. ¿Y yo qué tengo que moderar aquí? No tengo que moderar el pensamiento de ellos, porque eso iría contra mis principios. El pensamiento, tanto más libre, tanto más inmoderado, es el que hace crecer la capacidad del pensamiento. En conclusión, lo único que tengo que moderar es el tiempo. Y creo que disponemos de buena cantidad de tiempo, por tanto somos, como Creso, riquísimos en materia de tiempo. Silverio, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la amable invitación. Gracias al doctor Marcos Velilla, quien ha sido, pues él, en cabeza de él, el líder de un proceso de hacer reflexionar y pensar en distintos temas sociales, políticos, que yo creo que se alejan mucho de la agenda truculenta que vivimos todos los días en el país. Y para mí es un honor estar aquí al lado de Javier Darío, que es mi profesor de toda la vida y que hemos compartido momentos muy gratos y discusiones periodísticas, de Edulfo, gran amigo y compañero de líderes periodísticas. Y anecdóticamente cuento que yo había estado en una universidad, en un foro sobre esto me han invitado, ética y medios de comunicación, y fueron 6 personas. Entonces, por eso los felicito a ustedes sobremanera, porque sí, creo que el escenario académico y universitario, que debería ser privilegiado en eso, ese día falló, por lo que sea, pero falló. Bueno, yo tengo una formación en el periodismo económico y empresarial, y quizá eso me da como una especie de licencia para ser un poco más pragmático sobre, digámoslo, la realidad, sin desconocer en un momento dado, por el contrario, admirar los principios postulados y todo lo que Javier Darío pregona y ha pregonado durante toda la vida. El tema de la ética en los medios de comunicación
siempre ha estado presente. Siempre hemos escuchado críticos muy duros con los periodistas sobre su manejo no ético, hoy y ayer. Al interior de los medios la discusión también es muy amplia entre los periodistas y en las salas de redacción. Ha estado siempre presente acerca de hacer el trabajo en forma responsable socialmente. Cuando nosotros los periodistas vamos a publicar algo y al otro día va a salir en el medio o en el noticiero, y cuando se está cualificando la información para saber cuál va primera, entonces la pregunta que nosotros nos hacemos ingenuamente en los medios es: ¿será que esto le interesa al lector? Pero como no tenemos los lectores ahí, nosotros tomamos la decisión por los lectores y hacemos el ranking de la información. Pero hay que hacer una aclaración sobre el tema ético. El asunto no es solo de los comunicadores y de los medios de comunicación. Uno le puede hacer el ejercicio a cualquier profesión con gran impacto social, como los médicos, a los abogados, a los educadores, y el debate siempre estará ahí presente y seguramente las conclusiones darán para todo tipo de interpretaciones. Y evidentemente, no por ello el tema deja de existir o deja de ser importante. Hay un tema que la gente comenta. Por ejemplo, si un grupo económico cualquiera es propietario o compra un medio de comunicación, la reacción de algunos es que se pierde la independencia periodística. Puede que yo sea ingenuo, pero yo no lo creo. Eso no es cierto. Hoy y siempre los medios de comunicación son empresas que deben responderle a sus propietarios por las utilidades, y además en una concepción moderna y global, los medios hoy tienen unos elementos que les permiten ser más que eso, ser más que medios. Por ejemplo, las bases de datos de los lectores, de los potenciales clientes, pueden ser usadas para adquirir otros bienes y servicios. Hoy, Casa Editorial El Tiempo tiene un negocio de e-commerce tan grande, si se quiere, o más grande que el mismo periódico, y eso lo hace en forma independiente, trae conciertos y hace una serie de eventos, ¿no?, paralela a la actividad del medio. Yo no creo que esas bases y esos datos haya que desperdiciarlos por un prurito equivocado o falso. Es más, uno podría pensar que hay negocios aledaños a los medios, dentro de los medios, que podrían hacer al medio, como medio periodístico, más fuerte e independiente. Las empresas hoy y siempre son empresas periodísticas. Lo que ocurre es que hoy es menos evidente que en el pasado que las empresas periodísticas se acojan a una concepción de defender unos intereses sociales, que es absolutamente válido, ¿sí? Y entonces piden una serie de exenciones, entonces que no pagan impuestos, que lo del papel no tiene arancel, que no paga X y que tiene créditos subsidiados. No, las empresas periodísticas son empresas como cualquiera, como deben ser que hay en otros sectores que pasa lo mismo, como las universidades, como las cooperativas, como las clínicas. Son empresas hoy en un mundo global que deberían ser tratadas como cualquier empresa en términos de responsabilidad social, y uno de los puntos de la responsabilidad social tiene que ver, por ejemplo, con los impuestos. Y una aclaración adicional: no es cierto que los medios de comunicación estén siendo comprados por los grupos económicos en el mundo. En Colombia hay una evidencia clara en ese sentido, sí está pasando, pero uno va a Perú, va a Ecuador, va a Chile, y allá, digámoslo, no está pasando esto. Esto lo digo porque recientemente se dijo que la venta de la Casa Editorial El Tiempo, que era una tendencia universal. Eso, la verdad, no es cierto, pero eso es una aclaración marginal. Esta es otra discusión de nunca acabar. Yo solo quiero decir que parcelar los buenos principios y las prácticas socialmente válidas a una actividad particular, eso no puede ser. La ética y las buenas maneras y los principios son un bien público
que no es propiedad de un agente particular o de un sector específico. Y en esos términos la responsabilidad es colectiva y asimismo debe ser la conciencia y no echarle la culpa a los demás. Tenemos una idea y es que el enemigo siempre está fuera, nunca está dentro. Es un principio elemental de negocio y de administración. Claro, las fuentes de información a las que acceden los medios de comunicación son interesadas y manejan intereses específicos, hoy y siempre. Pero la responsabilidad de una decisión judicial, por ejemplo, apresurada, no es de los medios. La decisión judicial no es de los medios, no la tomaron los medios. Como tampoco hacer un espectáculo mediático de dos profesionales del derecho sin consideración humana alguna en un sentido y sonado caso judicial. Los medios no tomaron la decisión, los medios ni tomaron la decisión de lo que ocurrió con este niño Colmenares, ni tomaron la decisión de Sigifredo López. En los medios nos sorprendimos de la decisión. Entonces hoy decir que la responsabilidad o lo que está pasando es culpa de los medios, yo creo que eso es encontrar ¿cómo se dice, Javier Darío, en términos paisas? El agua, el muerto río arriba. El manoseo de las cifras oficiales y de los datos económicos no es generado por los medios. Es muy fácil, por ejemplo, decir que la tasa de desempleo en Colombia está por debajo del 10%, y es cierto, pero hay que agregar que la desocupación de los jóvenes menores de 26 años en Colombia es del 21% y de las mujeres menores de 26 años es del 31%. Son datos que están, digámoslo ahí. Entonces a eso me refiero con el manoseo. Bueno, ¿y cuál es el papel de los medios? Los medios no se pueden quedar ahí y creo que ese sí es el centro de la discusión, algo de lo cual se habla tanto al interior de las mismas empresas periodísticas, que antes se llamaba no tragar entero. Hoy, en este modelo global y moderno, es generar valor agregado a la información. Y ahora, personalmente creo, acogiéndome a una clase que puede ser introducción a Perogrullo 1, eso es así. Y ahí es donde se juega el futuro, donde se juegan el futuro los medios de comunicación, ¿sí? Pues como empresas pueden hacer cosas más rentables, sin embargo, solo la información les mantiene como medios, los mantiene como información veraz, real, los mantiene como medios de comunicación. En esos términos, yo creo que se podría hacer un manual de valor agregado, que yo lo arrancaría por unas cosas sencillas. Clases de aritmética para los periodistas. Aritmética, así, no estoy hablando de matemáticas, ¿no? Para los comunicadores, ¿no? El manejo de los datos, de todo tipo de datos, es un asunto absolutamente clave en la transmisión de la información y en el análisis de la información, porque yo estoy de acuerdo totalmente con Javier Darío. La noticia es la versión más cercana a la realidad, eso es lo que es una noticia. Y la gente podría leerla y cerrar los ojos y creer que la está viviendo, pero requiere unos elementos adicionales que implican interpretación. Para eso se necesita la aritmética. Y seguiríamos con un curso de historia patria, sí, de historia patria, para darle contexto a los hechos que pasan hoy. Yo no estoy hablando de aprender, de saber escribir, eso es una condición natural de los periodistas, eso es de su esencia básica para entrar a trabajar, por eso no la pongo de primero. Bueno, un segundo elemento que deberían hacer reflexionar a los medios es un ejercicio permanente de aprendizaje sobre la sociedad, ¿sí? Los periodistas entregamos la información y creemos que somos los depositarios de lo que la gente está pensando o está creyendo. No, señores, no me voy a extender aquí y el tema hoy podría ser muchísimo más largo. Los periódicos y muchos medios lo analizan
el periódico o una versión internet o un medio de comunicación, televisión, casi que hace un ejercicio, ustedes a lo mejor lo han visto, un ejercicio simultáneo con lo que está pasando, con quienes los están oyendo, y saben exactamente cuando las noticias bajan de rating. Una anécdota: cuando murió uno de los guerrilleros famosos, el presidente Santos, que era electo, estaba elegido a la presidencia, estaba en Nueva York, y el medio de comunicación X decidió parar la transmisión de la información de la muerte del guerrillero y no pasar las imágenes y pasar la declaración del presidente Santos en Estados Unidos, y en el rating cayó verticalmente. La gente que quería era ver lo del guerrillero y no quería escuchar al presidente de la República. Y eso se ve, eso es lo que estoy diciendo, que los medios deben hacer un ejercicio permanente de aprendizaje de la sociedad. Y decía que no me voy a extender. Ayer Carlos Lemoine, del Centro Nacional de Consultoría, a quien le consulté pues, sobre este tema ético en los medios, él es uno de los grandes analistas del Centro Nacional de Consultoría, me dijo: tenga esto, y me dio una encuesta hecha por Gallup Internacional que incluye esta pregunta a gente de 59 países. La pregunta es: ¿usted cree que la inmigración, incluyendo el traer a trabajadores extranjeros, es algo bueno o algo malo para su país? Cuando uno dirige una revista se tiene que untar de tinta. De modo que vemos al doctor Edgar Morin untado de tinta, pero no solo eso. Al saber que venía y al recibir la invitación, me pasó algo muy parecido a lo que sucedía cuando se anunció la visita de Ryszard Kapuscinski. Muy buenas tardes a todos. Créanme que se está cumpliendo aquí uno de mis sueños infantiles: conocer el lugar donde se fabrican y se procesan las palabras. Llevo como 40 años viviendo en Bogotá, pasaba por el frente y siempre pensaba: ¿cómo será eso allá adentro? Cuando lo tuve delante, le tuve que decir con toda sinceridad: yo le tengo mucho miedo a este encuentro, porque usted me podrá exigir derechos de autor por muchos millones de pesos. Lo he citado tantas veces, he utilizado sus textos en tantas columnas y conferencias, que usted tiene todo el derecho. Y en este momento estoy sabiendo cómo es esto aquí adentro. Agradezco mucho la invitación y sobre todo por estar en este lugar y particularmente por estar con todos ustedes en este que es un momento que para nosotros los periodistas siempre consideramos privilegiado, porque toda coyuntura en la que se nos permita pensar en nuestro oficio es una coyuntura que nos favorece, y más si la oportunidad nos la brinda la presencia del profesor Edgar Morin. Ustedes dirán: ¿qué tiene que ver Edgar Morin con periodismo? Y resulta que fue director de 2 revistas y